05 de marzo del 2026. Al comenzar esta reflexión y en la continuidad de otra ya anterior, comienzo esta expresión maravillosa de uno de los beneficios que tiene la tecnología para que el ser humano pueda entregar conocimiento, forma, inclusive sus capacidades en las destrezas que cada uno tiene. Estos videos son exclusivamente para poder ayudar al ser humano en su día a día, y en este propósito yo lo tomo como una forma de mejor que una teleserie, mejor que una película en muchos conceptos o saga, porque para poder comenzar este canal en mi total investigación y trabajo a través de varios años, logré entender esta responsabilidad. Me presento. Y en esta introducción, tomando 3 partes del compilado total de estas entregas diarias, acabo de ver un ovni. Explico en este concepto. Los ovnis, los extraterrestres y los ángeles es lo mismo. Son estructuras del Padre Celestial para mostrarle hoy, en esta forma diversa, que en todas partes del mundo se está mostrando todas estas energías, en paz, en amor, sin causarle daño a nadie. Esas estructuras de energía es lo mismo, según el plano que se desarrolla, estos objetivos se presentan en esa forma. En esto, yo soy un ángel, así como lo explican, en una estructura del Padre de amor y de inteligencia encarnado, y se llama encarnado porque toma cuerpo de ser humano tangible en toda la forma, para también mostrarle al ser humano que el Padre Celestial es un ser humano y que todas estas formas somos seres humanos. Un proceso muy, muy fácil para que el ser humano encuentre paz y amor. Y en la música básica sobre este proceso de este video está una música de un ángel, de Eternal Calm, para mostrar también esta maravilla de la paz y la luz del Padre de la humanidad. Los ángeles, como estructura de amor, de apoyo, de inteligencia del Padre Celestial, somos un cumplimiento a la humanidad. Y esta misión tiene que tener en su forma principios, valores o conceptos que tengan esa misma conexión para mostrarle al ser humano su propia proceso de evolución y su propia divinidad. Y comienzo esta reflexión explicando: cada ser humano, hijo del Padre Celestial, es único e irrepetible, creado a imagen y semejanza del Padre Celestial, donde en el interior el alma, la chispa de vida, su espíritu, logra conectar con esta energía maravillosa en su propio proceso y le da la paz y la tranquilidad sobre su propia vida, sin hacer acepción sobre ninguna persona. Todo ser humano es hijo del Padre y le permiten esta capacidad por entender esta maravilla. Ayer explicaba en una de las capacidades de los canales de YouTube y en las expresiones de buscar, decía, lograron poder ver que hace 2 horas atrás, aproximadamente a las 0:16 horas, la luz del Padre Celestial, esta luz maravillosa, que mi cuerpo es un cumplimiento a la humanidad, permite entender al ser humano la maravilla de su propia estructura. No somos estructuras superiores al ser humano, muy por el contrario, venimos en procesos específicos para poder ayudar a la humanidad en la verdad, en la protección, en que nunca se sienta solo y que todo aquello que ha distorsionado su vida pueda ser un proceso suave, lento, para poder reestructurar su propia vida. Capacidades, profesiones y formas también ayudan al ser humano en sus distintos desafíos y problemas. En esta gran verdad, esta luz, que es como este mismo video, es exactamente igual como ayer, el lugar donde esta expresión fue a través de los canales, la luz que sale de mis ojos pero que llena el espacio, es la energía del Padre Celestial en su luz total, que Jesucristo también la tuvo en su tiempo y le ayudó a mostrar al ser humano la existencia del Padre Celestial y la razón de su existencia y la vida como su evolución.
No requiere específicamente de que el ser humano pueda participar de religiones específicas, que es un buen desarrollo integral del ser humano, ni tampoco le hace sentir al ser humano que puede ser perfecto, con mucho respeto y toda la responsabilidad del ser humano. Sabiendo que las oscuridades han crecido a través del tiempo y han traído caos, es muy difícil que el ser humano pueda ser perfecto, pero sí en sus principios y valores, a plena elección, en su pleno proceso de tiempo, va logrando este gran desarrollo. Ayer lo explicaba, y en esta forma iré tomando cada día estas pequeñas formas de explicar lo que un 24 de agosto del año 2021, en una especial situación muy temprano en la mañana, y el abril de 1997 en Provo, Utah, Estados Unidos, las expresiones se van mostrando a través del tiempo. Comienzo en esta forma para poder ir explicando cada una de estas verdades que le permita al ser humano encontrar su paz, su amor y poder volver a reestructurar en el ser humano esta verdad con mi total respeto, humildad y en la plena libertad del ser humano. Quizás las primeras reflexiones no irán con el nombre específico de aquellos quienes yo ya sé sobre el proceso, pero sí será un proceso para que el ser humano también, en paz y en tranquilidad, pueda entender que ningún ser humano hace competencia con el otro, menos entre familias, donde la base de todo desarrollo de la humanidad se hace a través de las generaciones y generaciones formando familias. Y en este proceso el respeto sobre las diversidades, pero también entender que a veces se desvirtúa un poco el proceder del desarrollo del ser humano, siendo prematuros en ciertas actitudes o decisiones que solo traen a lo largo del tiempo grandes dolores y consecuencias muy nefastas a la vida y a la salud y al desarrollo del ser humano. En esta gran verdad, también como objetivo es poder entregar por medio de esta forma todo aquello que lamentablemente en murmuraciones, en errores, inclusive en grandes transgresiones judiciales y también en actos del ser humano, la injuria, la calumnia y llenar formas y expresiones de grupo para poder hacer bullying sobre no tan solo mi cumplimiento, que al tener esta luz como la expresión del Padre para mostrar primero la existencia del Padre Celestial y sus estructuras, que a través de toda la historia de la humanidad hemos cumplido estos procesos con amor, con respeto y el amor incondicional y la inteligencia incondicional del ser humano, del Padre Celestial a la humanidad. Aquellos que bien me conocen, saben que toda esta expresión es verdadera y mi objetivo es ayudar a la humanidad a sentir la paz, la tranquilidad. A pesar del caos diario de la vida o los desarrollos a diario del ser humano, puede encontrar en este canal, estos videos, su paz, su tranquilidad y a veces en procederes encontrar quizás en alguno de ellos una pequeña respuesta o alguna energía personal positiva que le ayude a encontrar en un libro, en una amistad, la palabra o la respuesta a sus interrogantes. El amor es la primera expresión y comienzo también en una forma muy simple, pero en una gran capacidad. Bad Bunny. En la expresión del Super Bowl este año, hace 0,2 semanas atrás, al final de su presentación, una maravilla en una capacidad de poder llegar en un pensamiento, decir que es más poderoso ante el odio el amor. Soy una total convencida de ese proceso y apoyo totalmente cuando el ser humano se une en amor, en sus desarrollos honestos, en su mejor esfuerzo, en sus cualidades, en sus capacidades, en sus destrezas, único en cada su expresión, para poder encontrar su propia existencia, para poder encontrar en los momentos y desafíos el amor del Padre, su propio valor, sus capacidades, su inteligencia, sus dones y sus talentos. En esta gran verdad comienzo esta reflexión tratando de tomar todos los elementos que desde el año 2015
estoy haciendo estas reflexiones, pero en un proceso muy personal. Las grabaciones están en todos mis celulares, también como reflexión, y decidí ya en el proceso entregarlo a los canales como lo que el Padre fue preparando a través de mi vida. En el punto 01 explico lo siguiente. Esta forma de entregar esta verdad comienza desde muy pequeña. Recuerdo a mi hermana Marcela hace unos años atrás, hace 2, 3 años atrás, me dice: Vivi, tú llegaste a la vida con esta energía. Ella es una muestra clara de esta gran verdad. Pero en este proceso que es la historia de la humanidad, porque esta es la mejor expresión, y con esto mi total humildad, respeto para poder explicar, tomando todas las religiones, los conceptos, los principios y los valores libres del ser humano en sus propias responsabilidades. El Padre trabaja, Jesucristo trabaja y el Espíritu Santo trabaja. Esta energía maravillosa, blanca, transparente, que a través de toda mi vida se fue presentando para poder, en el único objetivo, mostrarle al ser humano la existencia del Padre Celestial y estas estructuras absolutas de amor, honestidad, autenticidad e integridad. Mis comportamientos y formas siempre han sido iguales y desde muy pequeña ocurre una situación específica. Y es ahí donde todas estas ramas de este árbol del desarrollo de la humanidad empieza a tomar esta gran forma. Entre comillas, en mi forma de pensar no existe el odio, no existe la venganza, no existe la ira, ni menos competir con el prójimo, ni con mis hermanas, ni con mis padres, ni con amistades o desarrollos laborales. Esta gran verdad maravillosa que el Padre requiere en esto entregarlo a la humanidad, cada ser humano único e irrepetible, creado a imagen y semejanza del Padre. Lo vuelvo a decir para que sienta paz y tranquilidad cada ser humano, que el Padre está atento a cada una de las necesidades de sus hijos. A través de toda la historia de la humanidad cumplí y he cumplido procesos por energía. Por eso que este video maravilloso y también música de ángeles, llamado así, música de ángeles y arcángeles superiores, y este Whoever Attack, muestra un concepto muy especial y me permito para que el ser humano pueda sentir mucha tranquilidad. Soy aquella energía, aquella esa misma luz, aquella esa misma estrella que llevó y alumbró el camino de José y María en el momento de llegar al lugar adecuado después de ser tan perseguidos, para que fuera el alumbramiento de Jesucristo a la tierra, mi único super hermano. Y con esto mi total respeto protegí esta luz como forma de ovni, siendo igual ángel, como para entregar al ser humano estos grandes conocimientos que le ayuden a encontrar paz, amor y poder entender mejor su existencia, y también el respeto hacia su prójimo, sin causarle daño, sin tomar posesión de él, ni sentir que el ser humano es propiedad personal de cada uno. Cada ser humano, vuelvo a decir, es único e irrepetible, creado a imagen y semejanza del Padre Celestial, con amor, con inteligencia, con capacidades, porque no existe ningún ser humano que sea igual al otro. Eso le da el amor absoluto del Padre Celestial y su existencia, y en la luz, como un proceso a mi 03, a los 05 y en distintas instancias donde yo cumplía responsabilidades totales, la luz del Padre aparecía con toda su expresión. El tiempo y estos procederes de desafío sobre pactos para dar mi vida a Satanás por un interés de un valor, dinero y también de esta forma de la energía, fue un proceso largo como un cumplimiento, y a través del tiempo hasta llegar a conocer a Satanás, a la ramera serpiente, al diablo y las legiones que se unieron en todo este proceso muy bien llevado, uniendo capacidades, formas y grupos para poder apagar o tapar o acallar esta gran verdad. Y en todos esos ataques, para que el ser humano sienta paz y tranquilidad sobre su propia estructura, nunca ellos lograron, y hubo muchos procesos, drogas, venenos y ataques extremos
hasta de accidentes automovilísticos donde ni siquiera hubiera quedado ni siquiera el polvillo de mi auto, ni siquiera el polvillo de mí. En esa maravilla de la expresión, ¿cuál es el objetivo? Que el ser humano pueda comprender que el proceso, siempre el Padre protege a sus hijos a través de sus grandes y sus desafíos personales diarios para que pueda sentir este amor del Padre. No tengo otra forma de ser. Y a veces en las conversaciones con mi hijo, por supuesto, existen diferencias de pensar. Y también ya entendiendo cómo las oscuridades hoy en día, redes de narcotráfico, redes de corrupción y sabotaje, y conspiraciones, y en toda esta forma, lo difícil que Stanley Kubrick, un gran cineasta, que murió 06 días después de entregar esta gran película Ojos Cerrados, muestra esta expresión que tomo en el concepto de esta energía que el Padre requiere en este cumplimiento. Dame la clave, donde este hombre llega a un lugar donde todos usan una larga túnica negra, un gorro sobre su cabeza y en su cara una máscara. Este hombre que dirige en un sillón y a los dos costados dos hombres que lo protegen en los colores azules, negros y rojos, e inclusive se ve el tono del morado como un proceder de los colores que ellos usan representativos. Frente a esto, él le pide la seña, la clave. No dice su nombre, dice otro nombre. Entonces este hombre le dice, sí, pero ese es la clave de la bitch, o sea, en la interpretación de la perversa, de la pérfida, y la palabra es fuerte, de la perra o la zorra. Todas estas expresiones, ¿a quién se refiere él? Todas estas sectas están dirigidas lamentablemente por las oscuridades. Satanás existe y ha existido siempre, y ese es mi gran proceder. Satanás, el diablo y la ramera serpiente, que quieren tomar el alma del ser humano, seducirlo a sus oscuridades y luego traer miles de consecuencias. Los nombres y los apellidos, por supuesto, yo ya los detecto en el proceso del tiempo. ¿Y cuál es la verdad que muestra de esta verdad? La luz del Padre. No la tiene ni Satanás, ni la ramera serpiente, ni el diablo, ni la familia que tomó la responsabilidad de mi crianza por un proceso de profecía a cumplimiento donde esto se distorsionó desde muy temprana edad para dar mi vida en sacrificio y la ramera serpiente tomara mi vida. Hoy lo puedo explicar en este concepto. Hoy la humanidad lamentablemente no se da cuenta y por eso mantuvieron todo un proceso sistemático a través del tiempo para poder bloquear mis caminos y también inventar y crear situaciones para ellos quedarse con ese dinero que se iba a llevar el secreto a la tumba de esta práctica con sectas satánicas y también del narcotráfico. La corrupción y la devastación que hoy vive la humanidad es vasta y espaciosa. Y al concluir este video, para que sea corto y preciso, mucho conocimiento que está cada día desde el año 2015 en este gran proceso de la verdad. La muestra, y vuelvo a decir, de esta gran verdad, ángel encarnado como estructura, vuelvo a decir, los ángeles son ovnis y son extraterrestres, tomando en distintos planos del cumplimiento la energía que corresponde o se asigna sobre este orden que el Padre requiere para entregar a la humanidad. Y a través del tiempo he ido comprendiendo en el proceso de la verdad todo este proceder, y el sacrificio estuvo implícito, entiéndase, en esta gran verdad. Con mi total respeto y humildad, yo he vivido el mismo proceso de Jesucristo. Quizás lo único que se agrega en todo esto, la tecnología, el ataque sistemático en mis redes de uso del celular, donde hoy y ayer la transgresión sobre mi celular ha sido vasto.
Los procesos de sectas satánicas y sacrificios de cuerpo los he vivido en todas las partes de mi cuerpo. No hay parte de mi cuerpo original sobre el proceso a través de estos años por dar mi sacrificio, mi cuerpo, vida como concepto y estructura para que todas estas oscuridades tomen transgresión. Al concluir en esta reflexión, al sellar esta reflexión, explico lo siguiente en forma explícita y tácita. Hace 2 días atrás, a las 05 de la tarde, motosierras y motos chainsaw, para ir entendiendo el concepto, y lo explico con mucha responsabilidad. Hoy el Padre, en esta maravilla de esta energía que el Padre me asigna para cumplir este proceso con mucho respeto y amor, y mi total responsabilidad, lealtad, motos abajo de mi departamento. Yo vivo en un 6º piso y esto estaba abajo, el estacionamiento de visita, que es absolutamente colindante al departamento. Motos a la hora del almuerzo gritándome groserías, una mujer y un hombre. Luego después, en el proceso de las 5, eso es a las 3 y después a las 5, a las 15 horas y luego a las 17, durante media hora, motosierras y chainsaw motosierras son estas motosierras que se usan en el cercenamiento de cuerpos sobre procesos de ritos, donde cuerpos desaparecen, y hoy en día en Chile y en toda la humanidad ya se sabe de esto tan dantesco que lamentablemente la realidad supera la ficción. Sacrificios de cuerpos de aquellos seres que ellos pueden secuestrar y darlos en estos procesos de sectas satánicas. Y en ese proceder estas motos durante media hora estuvieron abajo dando vueltas y vueltas. Explico, el acto satánico de dar mi vida, el ir a 01324, en un sótano, donde ese sótano después se tapió con cemento y quedó un proceso de brujería sobre la posesión y la profecía que esta familia cuidadora tenía sobre mi responsabilidad, ya en la misma maravilla de la historia en el proceder de Jesucristo, lo mismo, una profecía, un cumplimiento, una protección. Pero esta protección, lamentablemente, debilitó ese pensar y solo buscó su propio interés. Para eso, el proceso a través del tiempo se fue manipulando para poder ensuciar mi reputación o mi vida en toda la forma. Y en eso Jesucristo no fue así también. Terminó enjuiciado, siendo totalmente inocente, y murió, dando la vida por la humanidad para mostrarle la existencia del Padre y la estructura de evolución de amor entre unos y otros, no de competencias. En esta gran verdad, cuando esto ocurre de estas motosierras, motos chainsaw en inglés, están unidas redes en toda esta forma, que poco a poco las voy mostrando en distintas expresiones, agradeciendo en Rodrigo Villegas en el Festival de Viña, donde muestra esta expresión específica, London Boys. Todas estas estrategias fueron muy bien planificadas. ¿Cuál es mi proceder frente a esto? Entregar la verdad. Y de esto lo puedo decir con mucho respeto y toda la responsabilidad que el Padre así me requiere. Y el proceso de la continuidad en Apocalipsis 20, el capítulo 20 dice claramente: y vi un ángel descender del cielo que traía las llaves para atar a Satanás, al dragón viejo, la dragona vieja, porque cuando el ser humano, hombre y mujer, hace pacto de fama y poder, pierde automáticamente su alma y su sexualidad. Es asexuado, es tanto hombre y mujer, pierde su misma estructura por lamentablemente transgredir el alma y el proceder mismo del desarrollo en responsabilidad de cada ser humano. Y en ese proceder, lamentablemente, el ser humano cae y es arrastrado sobre esa forma. Continúa. Y el proceso dice: atar
a la dragón viejo, a Satanás, a la ramera y al diablo. Las estructuras que durante todas estas reflexiones muy guardadas sobre mi blog en el celular están ya hoy tomando forma y expresión en los canales que comunican esta verdad para darle paz al ser humano. Y en la verdad, el Consolador. Cuando Jesucristo habla con sus discípulos, le dice, sintiendo ya el peso de llegar la hora en su alma, sabiendo todo la entrega, dice, y enviaré por medio del Padre, todo viene del Padre, el Consolador, el Espíritu Santo, el Salvador, la expresión del cuerpo resucitado extendido sobre las partes transgredidas, todas de mi cuerpo, año 2017, en un lugar donde me desarrollé y pude conocer ahí a la ramera serpiente, y la expresión de un joven, de uno de los tantos en esta forma, la grabación de mi expareja Alejandra. Es exactamente el mismo joven, el mismo hombre que yo vi y que está al final de la grabación de este video. Tomó la valentía para hacer este video y mostrar la experiencia. Cuidado en las redes sociales, porque todas estas expresiones de oscuridad seducen al ser humano, no importándole que él tenía su familia, logró seducirlo y logró casi terminar con su vida. Esta gran verdad con amor y paz al ser humano es mi cumplimiento a la humanidad. Y cuando esto ocurre antes de ayer a las 0:17 horas y mientras terminaba de almorzar, un hombre y una mujer con una moto abajo, yo vivo en un 6º piso y esta mujer en el estacionamiento de abajo con un hombre con la moto encendida gritaban groserías y groserías hacia arriba. Luego estas motos a las 05 hasta las 05:30, motos tanto en el lado sur y norte pasando incesantemente sin parar. La transgresión del sótano del IRA 01324 es el proceder en continuación de Providencia 2476, departamento 055. Y la consecuencia de esto 05:30. Y estas motos estuvieron durante media hora. ¿Cuál es la consecuencia de esta energía que tengo como responsabilidad a la humanidad? Mostrar esta verdad. Esa energía se llama el Espíritu Santo, un cuerpo que ya murió sobre las partes porque todas las partes de mi cuerpo fueron cercenadas por motosierras y chainsaw en actos y procesos de sectas satánicas de cuerpos sacrificados. Se han encontrado en todas partes y sobre todo en aquellos lugares donde el narcotráfico es en gran porcentaje. Partes de cuerpos cercenados que antes, años atrás y muchos años atrás, eso no existía. El caos, la devastación, el dolor, el miedo que provocan todas estas formas porque Satanás quiere el alma del ser humano. Vuelvo a decir, yo conozco a Satanás, conozco al diablo y conozco a la ramera serpiente y a la dragón viejo. En esto mi total respeto y responsabilidad sobre esta verdad, en paz y en tranquilidad. En esa misma hora, entre las 05, 017 y 017:30, aparece en Chile un fuego, un incendio en Puente Alto en una papelera. Tomó 02 días apagar este incendio. Y así a través del tiempo han sido en la misma consecuencia de esta energía cuando es profanada, la larga cola negra que quiere aparentar ser como el Padre Celestial en esta mi sensible, humilde forma, porque los ángeles cumplimos esta misma proceder. No necesita ser en forma llamativa como un proceder en grandes manifestaciones porque el Padre en su inteligencia necesita este proceder, pero en la continuidad y el proceso puede llegar a ser la reestructuración total del conocimiento sobre conceptos, capacidades y formas para llegar al ser humano en amor, en paz y también en expresiones masivas. Este proceder del Espíritu Santo, líderes de la Iglesia mormona y una religión de gran amor al ser humano, dice:
la bendición del Espíritu Santo y su abundancia, la luz del Padre, así como Jesucristo también la tenía en su proceder. El concepto que es mi asignación es tomar todo el proceso de la distorsión del cuerpo y las difamaciones, injurias y calumnias, también como el proceder de esta energía. Siempre la luz del Padre no vive en cuerpos que puedan cometer transgresiones para poder entregar esta gran verdad. El proceder es siempre la abundancia al ser humano, la paz, el amor. Y eso es lo que en sí esta energía representa en la humanidad. En ese momento, el incendio en la papelera, en Puente Alto, un incendio que demoró, según la información de los canales de información, dice noticiario, tomó 02 días apagar este incendio. Y ayer, para poder sellar esta reflexión, y durante todo este tiempo siempre ha sido lo mismo, porque la energía del Padre Celestial llega a los continentes, llega a todos los procederes de la vida del ser humano, en todas las formas, el amor, la inteligencia, la existencia del Padre Celestial. Ayer, mientras hacíamos pagos en forma de responsabilidad que le da valor sobre esta energía, para poder bendecir en paz y en desarrollo del ser humano, a todos los seres humanos, la aplicación sobre la música por ejercicios protectores muy temprano en la mañana empieza a cambiarme, luego manipula cantidades sin número que en esta larga cola de las partes de mi cuerpo profanadas por sacrificio de las oscuridades dadas por profecía, para ellos tomar mi vida de desarrollo a dárselo a la serpiente ramera, al diablo y a Satanás. Se degrada esta energía, los pagos se hacen, pero la energía se degrada. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Estados Unidos, California. Durante las horas de la tarde muestra muy claramente deslizamientos de tierras. En Los Ángeles, donde ya todas estas estructuras están siendo y han ido a través de estos últimos años habiendo grandes devastaciones y deslizamientos de tierra en lugares de grandes estructuras y profundidades. Muchas de las explicaciones para poder tapar todas estas formas de la degradación de esta maravillosa energía magnética que poseo, que tengo, que es mi responsabilidad en cumplimiento a la humanidad, es la manifestación de la distribución desde muy pequeña. En la distribución lograba grandes avances y equilibrios y felicidad, y la luz del Padre llenaba esos mismos espacios como ayer llenó mi dormitorio, en esta maravilla de la testimonio de la existencia del Padre Celestial, esta luz, la paz, el amor, el desarrollo, la abundancia, la evolución del ser humano. Y en ese proceder estos deslizamientos, las capacidades sobre distintas profesiones, arquitectos, ingenieros, el estudio de suelos. No, el Padre creó todas estas creaciones para darle al ser humano la diversidad, el amor, el desarrollo, el desplazamiento y los lugares donde ellos quisieran colocar sus estructuras, sus viviendas y su propia vida. Toda esta transgresión en la posesión de las partes del cuerpo como procesos de control mental que usan las oscuridades en brujerías, en actos de distorsión, profanación del cuerpo y control mental, es lo que en sí también es mi cumplimiento a la humanidad. Nada es algo al azar. Las informaciones tienen que dar por protocolos un concepto de equilibrio. ¿Por qué? Porque todas estas formas, tanto en corrupciones y en distintas expresiones en todas las instituciones, ellos están manipulando la vida del ser humano, creyéndose lo que nunca han querido ser, irresponsables sobre su vida. Y en esto, al concluir, explico lo siguiente. Ayer un canal en el desarrollo de las capacidades sobre lecturas del tarot, que es un proceder absolutamente normal en la honestidad
de cada elemento de capacitación del ser humano en un proceso transparente reconoce o dice o explica. Ellos nunca han tenido ningún desarrollo económico. Ellos han usado el narcotráfico, la extorsión, el soborno, la manipulación, la difamación como actos de competencias falsas entre un ser humano y otro para sentir poder. El narcotráfico nunca ha sido, ni es, ni será un proceder de desarrollo del ser humano, porque al lograr eso tiene que asesinar al otro, el mismo elemento de las drogas, el elemento que va degradando la capacidad de la conciencia, el valor del ser humano y la degradación sobre sus distintos desafíos. Ellos son narcotraficantes, ellos son distribuidores de drogas en la forma totalmente contraria como el Padre Celestial, así en mi estructura, ¿verdad?, de la existencia del Padre Celestial y su inteligencia es mi cumplimiento a la humanidad. Ellos nunca han tenido ningún poderío y las redes sociales pueden mentir, falsear y transgredir, ocupando en esta misma forma la seducción al ser humano. En esta gran verdad, mi total respeto. Ellos nunca han tenido ningún desarrollo y la distorsión sobre el ser humano, sobre la verdad, su propia falsedad. En esta misma expresión voy entregando día a día estas grandes verdades. ¿Y qué es lo que da el sello sobre mí? La luz del Padre. Este ángel que viene a desenmascarar todas las oscuridades, la inteligencia del Padre Celestial, su amor incondicional en su estructura, ángel en la forma omni también y extraterrestre en toda la expresión, lentamente mostrándonos al ser humano para que pueda encontrar paz y no se vuelva a repetir actos que transgredan el valor, la evolución del ser humano sobre sus capacidades, su integridad, su inteligencia, sus propios talentos y en el proceso correcto, responsable, el desarrollo honesto del dinero, el valor al ser humano y su autenticidad. La transgresión de ellos en estos sistemas digitales de mi desarrollo celular, copiando y sacando varias veces en la playlist donde tomo un solo concepto y lo vuelve a tapar y lo vuelve a tapar y lo vuelve a tapar. Y la manipulación sobre esto, solo su falsedad en una consecuencia de esta larga cola atrás de mi espalda de actos de oscuridad para poder transgredir esta energía y aparentar lo que ellos nunca han querido hacer, distorsionando la verdad del ser humano, su paz, su desarrollo y la libertad que el ser humano tenga en su propio proceso, entendiendo que nunca han estado solos. El Padre envía toda esta forma con amor al ser humano. Concluyo esta reflexión en Reino Unido como la segunda expresión de esta entrega de reflexión a los canales de YouTube. En Reino Unido, expresiones de ovnis en menos de 0 segundos. En campos de cultivo, un mensaje entregado sobre esta cosecha del trigo, pero un perfecto dibujo. Dice: rechazamos todas falsas promesas, engaños y mentiras, estafadores, transgresores, falsificadores de identidad. El proceso es mostrado como la mitad, un extraterrestre, y el otro proceso, casi una oscuridad. No significa que la mitad del cuerpo sea así, es la mitad del cuerpo transgresor sobre entes inmateriales, un tercio que bajó desde el inicio de la historia de la humanidad, seducidos por la oscuridad para no hacer el proceso, trayendo la injusticia en el proceder del ser humano, pero siempre en el apoyo del Padre Celestial, el Espíritu Santo, el Consolador, la verdad, lo que le ayude al ser humano a encontrar de nuevo su paz y en el proceso atar a Satanás, las oscuridades
y 1000 años de paz que el ser humano va a lograr, atando todas estas oscuridades para mostrarle al ser humano la existencia del Padre Celestial y su amor incondicional, atando todas estas oscuridades que transgreden la paz, el desarrollo y la evolución del ser humano. Este mensaje dado y en estos campos de cultivo y grandes investigadores, que son un proceso que nos vamos uniendo en toda la humanidad, porque todos hacemos esta reestructuración, dándole paz a las generaciones venideras y al ser humano, desarrollando a través del tiempo de su madurez, formar familias, dar amor a sus hijos y dar el proceder de generaciones tras generaciones, la historia de la humanidad. Este campo de cultivo, después de esta entrega, dice: y el ser humano debe volver a ser ser humano. ¿Y qué significa eso en un lenguaje binario? El amor, el respeto entre unos y otros, el entenderse que cada ser humano tiene sus propias capacidades y en su forma única e irrepetible, el respeto a su espacio, el respeto a su privacidad y no ser controlado bajo ninguna otra expresión que pueda debilitar su autoestima, su capacidad y su propio desarrollo, hombres y mujeres, y en las diversidades sexuales el respeto sobre una opción para no distorsionar enfermedades ni grandes dramas, donde los dolores terminan siendo grandes dramas. En esta gran verdad, mi total respeto en esta inicio ya segunda de la reflexión y la primera, una pequeña introducción sobre este canal en amor, en respeto y en mi total humildad, responsabilidad, la conexión única para no diversificar la verdad sobre todo acto de infamias, injurias, calumnias a través de esta maravilla, la luz del Padre entre medio de los seres humanos, en amor, en abundancia y en el desarrollo de las capacidades de todo ser humano en su evolución. Sello esta reflexión, como siempre lo hago, en el respeto de esta conexión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.